Hola, en este video, primero debemos de recordar qué nivel de la organización de la materia descubrimos en el video anterior. Pensemos, es cierto, los átomos. Pero como nos enfocamos en aquellos que estaban en mayor porcentaje en la vida, a estos los llamábamos bioelementos. Por lo que en este video escalaremos unos de estos niveles y pasaremos a descubrir la organización de estos átomos, es decir, a las moléculas. Pero como también nos enfocaremos en aquellas que conforman o son necesarias para poder generar la vida, estas son llamadas biomoléculas. Para iniciar, quiero que recordemos cuál fue el primer elemento que descubrimos en el video anterior. Es cierto, el carbono. Este elemento tiene una peculiar importancia, ya que forma parte de muchas moléculas que están tanto a nuestro alrededor como en nosotros mismos. Estas moléculas compuestas por un esqueleto de carbono y acompañadas por un elemento de hidrógeno, forman un grandísimo grupo diverso, llamado moléculas orgánicas. Lo que le permite a este grupo de moléculas ser tan diverso es la versatilidad y estabilidad del carbono, ya que este solo necesita enlazarse con 4 átomos para completar su valencia y ser estable. Claro que también el carbono puede tener enlaces dobles o triples. Estos enlaces pueden tener diferentes disposiciones, por ejemplo, ser una cadena ramificada o incluso este puede ciclarse. Ciclarse significa que esta molécula une sus dos extremos para formar un anillo. Además, estos esqueletos de carbono unidos con hidrógeno también tienden a estar enlazados con grupos funcionales. Pero, ¿qué son los grupos funcionales? Pues estos son organizaciones de átomos que le confieren a la molécula sus propiedades químicas características, como por ejemplo su reactividad, ya que estos grupos de átomos son menos estables, lo que les permite poder participar en las reacciones químicas, por lo que es muy importante que las conozcamos, pero más que todo los principales grupos funcionales, como es el hidroxilo, que está compuesto por oxígeno e hidrógeno. Debido a que el oxígeno tiene una carga parcial negativa, este le confiere polaridad a la molécula que lo contiene. Y además, este grupo tiende a participar en reacciones donde se genera o descompone agua, es decir, en procesos llamados hidrólisis y deshidratación. Este grupo, como puedes ver, se llama carboxilo. Este está formado por un átomo de carbono, 2 de oxígeno y 1 de hidrógeno. Este grupo se caracteriza por ser ácido, ya que tiende a liberar el hidrógeno y tener carga negativa. El siguiente grupo se llama amino, el cual por el contrario del anterior es básico, ya que este se conforma por un átomo de nitrógeno, 2 de hidrógeno. Este tiende a tener una carga parcial positiva, lo que le permite ser básico. Luego, este grupo, el que puedes ver, se llama fosfato, ya que contiene un átomo de fósforo acompañado de 4 átomos de oxígeno y 2 de hidrógeno. Este grupo es ácido, ya que tiende a perder los hidrógenos y pasa a tener carga negativa. Por último, tenemos al grupo llamado metilo, compuesto por
un átomo de carbono y 3 de hidrógeno. Este es un grupo no polar, por lo que las moléculas que lo contienen tienden a ser hidrofóbicas. Como puedes ver, las moléculas orgánicas e incluso los grupos funcionales que acabamos de mencionar están compuestas por los elementos que vimos en el video anterior, es decir, los bioelementos, pero predominan en ellos los bioelementos primarios, es decir, CHON, y en menor medida los secundarios. Pero en este momento pasaremos a lo central de este video, es decir, a estudiar lo que son las biomoléculas orgánicas. Como ya hemos mencionado, estas son moléculas compuestas principalmente por carbono y que son imprescindibles para el funcionamiento y estructura de un ser vivo. Las biomoléculas también se consideran modelos de construcción por subunidades menores que se enlazan para formar grandes y complejas cadenas. Las subunidades menores de construcción las llamaremos monómeros, como lo especifica su prefijo mono, que significa una parte, por lo que la organización de dos monómeros se denomina dímero por el prefijo di. Pero este se encuentra dentro del grupo de los oligómeros, ya que este grupo está conformado por aquellas moléculas orgánicas que poseen entre 2 y 9 subunidades. Y cuando se sobrepasan estas 9 unidades, estas pasan a ser llamadas polímeros. Para sintetizar estas largas cadenas, es decir, para unirlas, van de subunidad en subunidad, enlazando monómero tras monómero por deshidratación. Esto quiere decir que la reacción de unión de los monómeros da como resultado la expulsión de una molécula de agua, ya que se elimina un hidrógeno y un grupo hidroxilo de cada monómero, por lo que al combinarse forman agua y esto sale de la reacción. En cambio, para la rotura de este enlace, este debe pasar por el proceso llamado hidrólisis, que es el principal mecanismo que utilizan incluso las enzimas digestivas para poder descomponer los alimentos. Para esta reacción se debe añadir agua, lo cual es opuesto a lo que vimos en la anterior, para que esta molécula de agua se descomponga en un hidrógeno y en un hidroxilo, para añadirse a cada uno de sus monómeros respectivos. Esto explica cómo se van uniendo y formando los grandes polímeros, que también son llamadas macromoléculas, ya que tienen un gigantesco tamaño. Claro, esto a una escala molecular. Esto las vuelve todavía más complejas. Pero además de que conozcamos su fórmula, que nos lleva a su composición atómica, es decir, por qué elementos está conformada esta molécula, también es importante que conozcamos su disposición en el espacio, es decir, cómo se van ordenando estos elementos que descubrimos en la fórmula en el espacio, ya que existen los famosos isómeros, que son aquellas moléculas que están compuestas por los mismos elementos en las mismas proporciones, pero que difieren en su estructura. Un ejemplo de ello son los isómeros de glucosa y fructosa. Estas dos moléculas de azúcar tienen la misma fórmula: 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. Pero como puedes ver a simple vista no son iguales, debido a que su estructura sí, las dos son cíclicas, pero difieren en que la glucosa es un hexágono, es decir, que en su anillo contiene 6 átomos de carbono. En cambio, la fructosa forma un anillo de 5 carbonos, es decir, un pentágono.
Pero además de la isomería, debemos de conocer qué es lo que les permite a estas moléculas orgánicas ser tan diversas. Si están compuestas por los 25 bioelementos, pero principalmente por los 4 bioelementos primarios. E incluso se ha logrado calcular científicamente que los grandes polímeros están conformados por los mismos de 40 a 50 monómeros comunes. Entonces nos preguntaremos, ¿cómo es que logran estas moléculas orgánicas ser tan diversas y están construidas tan similarmente? Pero, ¿y si nos imaginamos la gran cantidad de palabras que podemos formar con las pocas letras del abecedario? Que según la RAE, nuestro idioma está conformado por 88.000 palabras, las cuales se forman con alrededor de 26 letras. Pero en el caso de las moléculas, estas son mucho más largas que la palabra más larga que existe. Y su disposición en el espacio y estructura también cambian sus propiedades. Ahora que ya conocemos las generalidades de las biomoléculas orgánicas, pasemos a descubrir a mayor profundidad en los 4 grupos en los que se dividen, es decir, los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Pero estos los dejaremos para los siguientes videos. Así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de esta nueva aventura descubriendo a las biomoléculas. Y así sigamos descubriendo más sobre el mundo que nos rodea.